Complacida de estar compartiendo con ustedes en el 12º aniversario de la Fundación Ecológica de Brión. Yo soy el ingeniero Bárbara Ordóñez, presidenta de Ecobrión, y en este webinar estaré compartiendo con ustedes el tema Remendando lo Creado, herencia de mantenimiento sustentable. Sobre todo en estos tiempos es importante que iniciemos nuestra presentación realizándonos la siguiente pregunta. ¿Y ahora qué? Tal como reza nuestro webinar, ¿no? ¿Qué ha venido sucediendo con la pandemia del COVID-19, no solamente en Venezuela, sino también a nivel internacional? ¿Por qué las organizaciones, las empresas, las industrias, los condominios han venido minimizando los costos, sobre todo en el área de mantenimiento de sus instalaciones, edificaciones o de los sistemas asociados que se encuentran afectados dentro de cada una de ellas? Yo creo que la respuesta es bien rápida, ¿no? Y es que es debido a la pérdida de flujo de caja, producto de la recesión económica que se está viviendo a nivel internacional. La falta de productividad, la falta de prestación de servicios, la falta de pagos de condominio por parte de los propietarios, sobre todo aquí en la zona de la costa barloventeña, hace que las acciones de mantenimiento se vean afectadas, imposibilitando en algunos casos realizar las acciones rutinarias o periódicas, o simplemente las que se tenían previamente ya planificadas, porque por ejemplo, si había una empresa que tenía planificado hacer un mantenimiento mayor para el mes de julio, con el tema de la pandemia, que hemos tenido todos que quedarnos en casa por medidas de seguridad, por medidas de resguardo de nuestra salud, lamentablemente quizás no cuenta con el personal para poder realizar estas acciones de mantenimiento y simplemente se va dejando hasta que la edificación o las instalaciones o los sistemas llegan a un deterioro importante. Hasta los momentos nosotros hemos estado acostumbrados a hablar de 3 tipos de mantenimiento clave: mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, que es lo que normalmente nosotros conocemos. Sin embargo, en estos tiempos, yo creo que es importante que comencemos a reformularnos, ¿no? Desde el punto de vista de las tomas de decisiones y englobar una visión diferente cuando hablamos de la gestión de mantenimiento, porque yo creo que hay que destacar la importancia que tiene esta disciplina dentro de como el modelo de conservación y reacondicionamiento de las estructuras físicas y de las instalaciones, bien sea para su aprovechamiento o para su uso sostenible en el tiempo. Ya no podemos seguir pensando como pensábamos en Venezuela en algún momento: si se dañó vamos a comprar otro. No, vamos a mantener lo que ya nosotros tenemos y buscar nuevas formas de cómo mantenerlo. Yo creo que de allí es donde entonces comenzamos nosotros a hablar de gerencia de mantenimiento sustentable, porque evidentemente nosotros tenemos que ir a un cambio de paradigma. Tenemos que hablar de las nuevas demandas de sustentabilidad, tanto económica, ambientales y sociales. Nos plantea que tengamos una nueva visión desde el punto de vista administrativo gerencial, es decir, cambiemos debemos cambiar dentro de nuestras organizaciones ese propósito con el que nosotros estamos viendo el tema de mantenimiento. Debemos hacer énfasis en el mantenimiento como una gestión efectiva, viable, por supuesto, y que normalmente es de rápida implementación sobre el sentido de la organización desde el punto de vista social que nosotros queremos tener. Esta gestión de mantenimiento sustentable también nos lleva a nosotros o nos dirige a la reducción de los tensores ambientales, que no son más que perturbaciones que nosotros mismos, los seres humanos, a través de nuestras acciones antrópicas generamos en los ecosistemas, en el ambiente en general. Muchos de los procesos que nosotros realizamos desde el punto de vista de mantenimiento cotidiano en las estructuras o en las instalaciones o en los sistemas que están asociados a ellas, no solamente deben buscar la satisfacción de la estructura como tal, sino que también deben buscar el conservar el ambiente donde ésta se desarrolla. Es decir, nosotros no solamente vamos a mantener la edificación, vamos a ver cómo ese mantenimiento no va a afectar a lo que tiene que ver con el entorno o el ambiente donde esta estructura hace vida. Claro, algunos dirán, bueno, es que la estructura no tiene vida, pero simplemente cuando nosotros interrelacionamos lo que tiene que ver con el sistema, con una obra civil y las acciones que nosotros los seres humanos podemos realizar en ellas, por supuesto que sí. Cuando nosotros dejamos de hacer mantenimiento, por ejemplo, a una caja puente, dejamos de hacer mantenimiento a unos cauces de algunos ríos, por supuesto que trae consigo algunas afectaciones ambientales, ¿no? Tenemos que las acciones de mantenimiento es importante, o como todo proceso que se realiza, hay que crearlo, hay que planificarlo, hay que desarrollarlo, y eso nos va a permitir a nosotros, por supuesto, la optimización de los recursos. Hablando no solamente de los recursos desde el punto de vista económico, ¿no?, sino también desde el punto de vista natural, porque debemos respetar sobre todo los principios ecológicos y brindar el bienestar, por supuesto, al usuario de estas instalaciones, pero también el bienestar de los recursos naturales que nosotros estamos utilizando en un momento determinado. Para generar
políticas de mantenimiento, que es una de las acciones que normalmente yo considero que dentro del tema de mantenimiento sustentable hay dos grandes ejes que debemos trabajar. Uno es el tema de política y otro es el tema de las estrategias. Dentro del punto de vista de políticas, lo podemos trabajar como factores externos, es decir, qué es lo que sucede fuera de la estructura, ¿okay? O fuera de la obra que nosotros vamos a ejecutar en un momento determinado, que nos va a inferir en lo que va a ser la obra a lo largo de su vida. Y por ello podemos nosotros comenzar entonces con hablar con el tema de los materiales. Yo siempre hago esta clasificación que están viendo en pantalla porque es importante hablarlo de esta manera. Desde el punto de vista de los materiales que están en una estructura o que aprendemos nosotros a utilizar para nosotros construir una estructura o una obra civil en un momento determinado, tenemos que tomar en cuenta su calidad, su durabilidad y las características de estos materiales que pueden ser propensos a agentes contaminantes dentro del ambiente, para la redundancia, donde nosotros nos estamos desarrollando. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando el cemento, cuando nosotros lo convertimos en concreto y comenzamos a hacer, por ejemplo, hincados de algunas fundaciones, eso produce partículas de PM10 que caen en contaminación al medio ambiente. Desde el punto de vista del tema de los materiales, si nosotros compramos arena, compramos piedra para nosotros realizar nuestra mezcla de concreto armado, y resulta ser que lo colocamos en el patio donde estamos haciendo la construcción y le cae agua por el tema de la lluvia, o absorbe muchísimo sol, tenemos un proceso de deshidratación o de acumulación de agua de los materiales, que eso a su vez me va a afectar a mí al tema de la relación de la mezcla de agua-cemento, y por supuesto que me va a hacer que nosotros tengamos o podamos identificar a posteriores patologías estructurales que están asociadas a estos materiales y a su procedencia. Por eso es que es bien importante nosotros sepamos el tipo de materiales que estamos utilizando. Otro de los puntos importantes es los sistemas constructivos utilizados. En la mayoría de las edificaciones han utilizado sistemas tradicionales de construcción, como nosotros conocemos, sistemas aporticados. En Venezuela, sobre todo, la mayoría de las estructuras son de concreto armado, es decir, una relación perfecta entre el concreto y el acero, porque las propiedades que tiene una no la tiene el otro y simplemente hacen una amalgama perfecta cuando se unen. Pero sin embargo, desde hace algunos años para acá, tomando en cuenta todo este tema ambiental generado por el cambio climático, se han venido utilizando nuevos sistemas constructivos sustentables. Ahora la gente habla de construcciones sustentables, construcciones amigables con el ambiente, nuevas tecnologías desde el punto de vista de polímeros, de otro tipo de materiales que se han venido realizando, inclusive desde el punto de vista de desarrollo endógeno, es decir, materiales autóctonos de la zona que nos permiten hacer a nosotros un sistema constructivo más idóneo y más amigable con el ambiente. Por eso es que las prácticas de mantenimiento de estos tipos de sistemas constructivos deben orientar a recuperar la capacidad de durabilidad, por supuesto, de la estructura al menor costo posible. Esa es una de las premisas que nosotros debemos manejarnos dentro del tema sustentable. El tercero es el tema de las condiciones ambientales. Aquí les estoy colocando una fotografía de las inundaciones que nosotros tuvimos aquí en Higuerote en el año 2010. Para el 5 de diciembre, Higuerote realmente amaneció, o literalmente estaba bajo las aguas, a través de la Fundación Ecológica de Brión, y por eso es la importancia de nosotros presentar este tema el día de hoy. Vimos las afectaciones de muchísimas de las estructuras que están dentro de la zona de Higuerote, ¿no? Estas condiciones ambientales, como lo son la presión, la temperatura, la humedad, el contenido de salinidad, sobre todo en las costas, el tema del viento, que permite que desde los inicios de la construcción de las edificaciones o de las instalaciones que nosotros colocamos o de los sistemas asociados, entendiéndose sistemas asociados como los sistemas hidrosanitarios, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con drenajes, aguas servidas, aguas blancas, e incluso lo que tiene que ver con el tema de ascensores, chiles, ¿okay? Todo lo que debe llevar una edificación. Estos pueden verse afectados, ocasionando, por supuesto, patologías o fallas que deben ser prevenidas o corregidas según sea el caso. Sobre todo cuando estamos hablando de la salinidad, el tema de la corrosión es de suma importancia, igual como el tema de la humedad dentro de las edificaciones. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros, identificando estos tres factores, nos permite a nosotros poder generar esas políticas e identificar de cierta forma los tensores ambientales que se pueden estar generando, que la estructura pudiera estar generando dentro del ambiente. Si nosotros tenemos una disposición inadecuada de desechos sólidos, los lixiviados que están cayendo de ellas, ¿cómo me pueden estar contaminando el suelo en el cual hace vida esta estructura? Si nosotros, ¿cómo estamos disponiendo aguas servidas, cómo me está contaminando los cuerpos de agua cercanos que pueden estar cerca de la estructura?
También podemos hablar del tema de los ruidos excesivos de los motores desde el punto de vista de los sistemas, la tala o poda de la vegetación que no está acorde a la normativa legal vigente. Una vez que nosotros tomamos en consideración estos aspectos desde el punto de vista de la referencia, los criterios de sustentabilidad establecen que las edificaciones consumen entre el 25% y el 50% de los recursos físicos de su entorno. Por ello es que es importante que en la actualidad nosotros estamos hablando de que debemos hacer un mantenimiento basado en confiabilidad, es decir, tener confianza de las técnicas de mantenimiento que vamos a emplear. En este caso, por supuesto, las utilizadas desde el punto de vista sustentable. Por eso es que nos permitimos entonces presentarles a ustedes algunas estrategias desde el punto de vista de mantenimiento sustentable que son indispensables que nosotros realicemos en nuestras organizaciones, empresas, condominios, para poder de cierta forma generar sustentabilidad dentro de cada una de ellas. La primera es el conservar y utilizar los recursos que nosotros tenemos, que puedan ser reciclables o puedan ser renovables dentro de nuestras instalaciones. Ahí debemos tener una gestión adecuada desde el punto de vista de la adquisición de los materiales, de los equipos, de las herramientas, evitando entonces generar residuos o emisiones innecesarias, así como la utilización de energía, es decir, aumentos de energía que no necesitamos realmente dentro de nuestra edificación o de nuestra estructura o de nuestra organización. Debemos tener el uso de nuevas tecnologías. Hablábamos anteriormente a través de los sistemas constructivos. La tecnología todos los días nos va dando nuevas herramientas que nos va a permitir a nosotros poder ser más sustentables en el tiempo y cómo lograr que nuestra edificación o nuestra acción productiva, porque no solamente estamos hablando del punto de vista de estructura, sino también de lo que nosotros hacemos desde el punto de vista productivo, pueda ser de verdad mejor en el tiempo, ¿no? Otro de los puntos importantes es el tema del aprovechamiento de los recursos, que por supuesto esto nos va a dar un beneficio económico a nuestras organizaciones de verdad bien importante. Podemos aprovechar el agua del entorno, es decir, si nosotros tenemos disposición de agua servida, podemos reciclarla y utilizarla como un sistema de riego. Podemos tener nuevos métodos de iluminación y de ventilación. Deberíamos aprovechar la ventilación natural o la iluminación natural que nosotros tenemos cerca de nuestras edificaciones para nosotros poder realizar nuevos métodos de reducción de consumo de energía. ¿Okay? Y una de las últimas que nosotros queremos presentar es lo que tiene que ver con las evaluaciones periódicas o de los impactos ambientales o las medidas de mitigación. La gente cree que cuando ya construimos, allí se termina esa evaluación ambiental. Resulta ser que no, nosotros seguimos generando actividades de contaminación a lo largo que seguimos ejerciendo las acciones de mantenimiento. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a ir mitigando en el tiempo esas acciones para ser más amigables con el ambiente? Por supuesto que estas estrategias nos van a permitir a nosotros administrar adecuadamente los recursos financieros e implementar servicios tecnológicos que nos permiten automatizar las acciones o los planes de mantenimiento dentro de nuestras organizaciones. Creo que la conclusión más importante es que si nosotros generamos una gestión de mantenimiento sustentable, que lo que busca es organizar a usted como propietario de una edificación o como responsable de una institución, que se pueda conservar, recuperar, rehabilitar o reacondicionar su estructura con prácticas innovadoras y que sean amigables con el ambiente, que podamos priorizar la toma de decisiones, seguramente vamos a obtener una optimización de los recursos realmente importante. ¿Ve? Para finalizar, quiero mostrarles una vista de nuestro hermoso Cabo Codera, el Padre de Higuerote, como decimos aquí, y decimos, si logramos tener una visión sustentable del mantenimiento, como lo hemos expresado hoy, estaremos remendando lo creado. Muchísimas gracias.